Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 5 de septiembre de 2024. Entre otras cosas, lo que hoy ha ocurrido es que se ha podido producir con aparente normalidad la apertura del año judicial. Siempre la apertura del año judicial es una noticia que recaba el interés de los medios informativos. Ahí está el rey, ahí hablan siempre el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia. Bueno, en este caso concreto, el interés informativo era especialmente, justificado, porque tenemos presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial desde hace apenas 24 horas. Y por lo tanto, por eso digo con aparente normalidad. Parece que todo ha ido bien, pero las cosas se han hecho, ya prácticamente sobre la bocina, como se dice en el argot boxístico. Y había, por lo tanto, mucho interés en ver qué decía la nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Y la verdad es que tengo que decir que a mí la música de lo que ha dicho me suena bien. No podemos todavía juzgar cuál va a ser su conducta como presidenta del Poder Judicial, porque naturalmente pues solo lleva 24 horas, pero esta apertura retórica, este primer discurso en la apertura del año judicial, me ha parecido especialmente interesante porque fíjense lo primero que ha dicho. Señor, este Consejo tiene ante sí otro gran reto: defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Bueno, pues esto que en otro contexto pues no revestiría gran novedad, tiene una gran importancia porque, como sabemos, estamos viviendo una época muy, muy rica en enfrentamientos entre los poderes del Estado, el enfrentamiento entre el legislativo, entre el ejecutivo y el poder judicial, y no son pocas las veces que, por ejemplo, miembros del gobierno se permiten el lujo de hablar en términos manifiestamente mejorables de los jueces que imparten justicia en nuestro país. Ocurrió algo este verano. Ya me han oído decir estos días que para mí particularmente es probablemente lo más grave que ha ocurrido este verano, mucho más que la segunda huida de Puigdemont, etcétera, y es que los nuevos consejeros del CGPJ fueron incapaces de consensuar una nota para llamar la atención del ministro Puente en un momento en el que él se había permitido el lujo de hablar en términos manifiestamente mejorables del juez penal. Ya saben que Puente, como cada vez que se mira al espejo, ve la imagen de un experto jurista, como él siempre se define a sí mismo, pues se siente, capacitado para hablar de términos judiciales como si fuera un experto en la materia. Y eso le ha llevado muchas veces a hablar de los jueces en términos, francamente reprochables, desde mi modesto punto de vista. Y desde el punto de vista de la mitad de los vocales del Consejo que trataron de consensuar una nota afeando la conducta del ministro Puente por esas declaraciones. Sin embargo, el llamado sector progresista bloqueó la difusión de esa nota, de tal manera que no fue posible que esa nota viera la luz. A mí, insisto, ese episodio concreto me pareció especialmente escandaloso, porque estamos hablando de gente que tiene criterio propio, estamos hablando de catedráticos, estamos hablando de magistrados, estamos hablando de personas que tienen una trayectoria profesional pues no cuadra muy bien con esa actitud de ponerse en primer tiempo de saludo cada vez que tienen que hacer seguidismo de una instrucción política. Por eso me escandalizó el hecho de que esa nota no pudiera ver la luz. Y por eso me gusta que esta nueva presidenta del CGPJ, que como saben tiene extracción progresista, que durante toda su vida profesional ha militado en Jueces por la Democracia, lo que haga es un llamamiento a todos los poderes del Estado diciendo: absténganse de decirle a los jueces cómo tienen que actuar. Como apertura, insisto, como primera declaración, me parece que es una música que suena muy bien. Y hay que decir que además no ha sido una subordinada, perdida en un discurso. A la hora de reclamar el apoyo a los jueces por parte de todos, ella ha sido especialmente insistente. Vean otro pasaje, por ejemplo, de su discurso. Quiero expresar mi apoyo a todos los jueces de este país. Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial. Podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñáis cada día con vocación y entrega en condiciones que por lo general son muy precarias.
Bueno, pues que por lo tanto constancia de que Isabel Perelló ha querido hacer esa defensa de la independencia judicial y de la capacidad que tiene un juez de hacer las cosas como su leal saber y entender le dicte en su función jurisdiccional. Ella ha repetido, ha recalcado en su intervención algo que por otra parte todo el mundo sabe. Si algún juez se equivoca, si algún juez hace algo que no debe, la propia legislación española contempla la manera de deshacer esos entuertos o de, en todo caso, depurar responsabilidades, si es que hubiera que depurar alguna responsabilidad por alguna acción mal protagonizada por alguno de los jueces. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Es importante por lo que les digo, por el contexto político que estamos viviendo. Uno de los grandes acontecimientos que vamos a vivir sin ninguna duda es el enfrentamiento no solo entre el gobierno y los jueces, sino entre magistrados, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Esto, ya me lo han oído decir también varios días, pues es algo que no resulta muy difícil de vaticinar, entre otras cosas porque hoy hemos conocido que el Partido Popular ya ha formalizado ante el TC el recurso contra la ley de amnistía. Y eso, naturalmente, pues va a obligar a que el Tribunal Constitucional se manifieste. Y esa manifestación puede entrar en contradicción con lo que hasta ahora de esa ley de amnistía ha dicho el Tribunal Supremo. De ahí que ese enfrentamiento pues se presenta como prácticamente inevitable. Hoy la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, a la hora de anunciar que presentan ese recurso, ha dicho no solo que presentan el recurso, sino que además presentan el recurso y la recusación de 3 de los magistrados del Alto Tribunal. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP ha anunciado el recurso a 10 minutos de que diera comienzo el acto de apertura del año judicial en el que se ha estrenado la nueva presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que afronta ya su primer reto ante la posibilidad de que el Constitucional de Conde Pumpido avale la amnistía que el Supremo rechaza aplicar por la malversación, impidiendo así que Carles Puigdemont quede impune. Un choque similar al que ya se produjo con la sentencia de los SERE. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide imparcialidad al Constitucional y recuerda que han recusado a 3 magistrados, incluido Pumpido, por su relación con el gobierno de Sánchez. El Partido Popular, además, a través de este recurso, exige que el Tribunal Constitucional sea un tribunal imparcial e independiente a la hora de conocer sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Por ello, también acompañamos a este recurso la recusación de 3 de los magistrados del Tribunal Constitucional. El primero de ellos, su propio presidente, el magistrado Conde Pumpido. El próximo día 11 expiraba el plazo de 3 meses desde la publicación en el BOE de la amnistía para que el PP pudiera presentar recurso. Bueno, pues esta es naturalmente una de las noticias que tendremos que seguir y además de cerca durante los próximos días. Volviendo a la apertura del año judicial, no solo ha sido Isabel Perelló la quien ha hecho uso de la palabra, ya saben, y esto es una costumbre, que el fiscal general del Estado presenta también durante ese acto la memoria del Ministerio Fiscal y por lo tanto Álvaro García Ortiz también ha hecho uso de la palabra para decir algo que si lo tuviéramos que juzgar en el plano del deber ser no merecería ningún reproche. El problema es que lo que dice el señor García Ortiz no se compadece en absoluto con lo que está siendo su conducta personal como fiscal general del Estado. ¿Qué es lo que le ha dicho? Escuchen. La ciudadanía puede estar tranquila. El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. No hay derecho, no hay democracia al margen de la ley, al margen de la expresión de la voluntad del pueblo. A ella nos debemos y a ella nos sometemos. Ya. La ciudadanía española debería estar tranquila si efectivamente lo que dice el señor García Ortiz se compadeciera con la realidad. ¿Pero hay alguien de verdad que se crea que el fiscal general del Estado está siendo imparcial? ¿Su conducta merece, digamos, esa aprobación general de las personas que forman parte del común, de los ciudadanos? Yo tengo la impresión de que no, o por lo menos no mayoritariamente. El señor García Ortiz puede pasar a la historia como el primer fiscal general del Estado imputado. Hay hoy una noticia al respecto en la revista Artículo 14, que es la que dirige Pilar Gómez, que es contertulia de este programa, donde se afirma rotundamente, manejando sus propias fuentes, que es altamente probable que en muy pocos días conozcamos la imputación del fiscal general del Estado, Ángels Hernández.
En los próximos días, el Supremo admitirá previsiblemente a trámite la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid, que pidió el pasado mes de julio imputar a García Ortiz por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez del Tribunal Superior de Madrid, Francisco José Goyena, entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en la nota de prensa publicada desde la Fiscalía a petición del propio García Ortiz, en la que se desvelaban detalles de la situación procesal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusado de 2 delitos de fraude fiscal. Ahora será la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo la que, tras valorar las alegaciones de la Fiscalía, asuma la petición del Tribunal Superior de Madrid, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal. Artículo 14. Desde este momento, Álvaro García Ortiz pasaría a ser el primer fiscal general de la democracia imputado. La sala encargada de tomar esta decisión está compuesta por los magistrados Manuel Marchena, José Ramón Verdugo, Antonio García del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, quienes nombrarán instructor. Será este quien cite a declarar al fiscal general como imputado para garantizarle el derecho a la defensa. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Ya saben que además el fiscal general del Estado ha dicho que aunque se produzca la imputación, él no piensa dimitir. Él considera que lo ha hecho bien. Él probablemente también considera que es imparcial, por eso ha hecho el discurso que estábamos glosando hace unos instantes. Pero lo importante no es lo que piense él de sí mismo, es lo que piensen los demás. Y esta es una consideración que vale también para otros nombramientos recientes. Por ejemplo, el de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Es una persona que pasa de ser ministro a ser gobernador de un organismo que debería ser neutral, que debería estar al servicio de todos, que no debería estar al servicio del gobierno. ¿Es importante o no es importante ser bueno y parecerlo? ¿La imagen de imparcialidad añade algo o no añade nada? No solo hay que ser imparcial, hay que parecerlo. Es interesante porque esta mañana, a propósito de la imagen, de la importancia de la imagen, ha hablado una ministra del Gobierno, Margarita Robles, y ha dicho algunas cosas que a mí me parece que no está de más recordar. Yo estoy de acuerdo que la imagen es importante, vivimos en un mundo de imágenes y estoy de acuerdo que la imagen es importante, pero vamos a darle una oportunidad al señor Escrivá, vamos a darle una oportunidad. Yo entiendo que se pueda decir, la imagen no nos gusta, pero vamos a darle una oportunidad, porque yo lo que he leído ha sido descalificaciones absolutas. Va a ser un mandado del gobierno, no va a realizar su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cuestionar su ética profesional y su integridad? Bueno, es una manera de ayudar a alguien que hasta hace un cuarto de hora era compañero de Margarita Robles en el gobierno. Yo me quedo con una parte de esta declaración que es la que me interesa, y es que entiende como razonable que las personas pongan en duda la imagen de imparcialidad del señor Escrivá. Lo digo porque otros miembros del gobierno ni siquiera entienden que podamos poner en duda que una persona que pasa de ser ministro a gobernador del Banco de España vaya a ejercer su nueva función con la debida imparcialidad. Hoy, por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues ha dicho que porque hay que poner en duda a Escrivá. Escrivá no solo es una buena persona, es la persona idónea, ha dicho, idónea para ocupar el cargo. Y nosotros creemos que ahora mismo el currículum más adecuado, la persona más adecuada para llevar a cabo estas funciones en el marco institucional que protege la independencia y la autonomía del Banco de España, que es su ley de autonomía, pues esa persona es José Luis Escrivá. Bueno, aparte de los nombramientos y de sus secuelas inmediatas, hemos hablado de Isabel Perelló y también del señor Escrivá, hay que hablar de 2 de los asuntos que se han instalado en este principio de curso como grandes referencias informativas. Una de ellas es la promesa que le tuvo que hacer el Partido Socialista a Esquerra Republicana de Cataluña para que Salvador Illa se convirtiera en presidente de la Generalitat, ¿no?, del grupo catalán. Bueno, hoy se ha producido el primer pleno en el Parlamento de Cataluña con Illa como presidente y naturalmente esa promesa ha estado muy presente en la intervención de algunas de las personas que han hecho uso de la palabra. Verónica Jorro. Illa ha asegurado que su gobierno persigue el compromiso de cumplir con los acuerdos de investidura alcanzados con Esquerra y los comunes. Entre esos acuerdos se encuentra el que se ha convertido en objeto de batalla tanto dentro como fuera de Cataluña, la financiación singular. Illa no ha querido pronunciar las palabras concierto económico y ha emplazado a la lectura de la literalidad del pacto, que es, ha dicho, público. El acuerdo se cumplirá. El acuerdo se cumplirá, que no cuente nadie con nosotros ni aquí ni fuera de aquí para hacer ruido. Y Cataluña es solidaria, creo que lo puedo decir más alto o más bajo, pero no más claro.
més alt i més baix, però no més que l'altre. Cataluña no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. Sus socios de Esquerra le avisan, el pacto es solo de investidura y estarán vigilantes. Marta Vilalta. El que sí que els hi puc garantir es que Lo que sí les garantizo es que haremos una oposición vigilante, crítica y exigente. exigent, que serà la que farem des d'Esquerra Republicana. Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido que el PSOE y Esquerra dan versiones contradictorias sobre ese acuerdo de financiación. La solución, dice, es salir del régimen común como el País Vasco y Navarra. Cataluña tiene que mandar sobre los ingresos que genera Cataluña, punto. Y la gran batalla es esta, el control de los ingresos, no la distribución de los ingresos, que es la trampa que siempre ponen desde Madrid. Hacienda tiene que ser una sola, la catalana. Y recaptar y enviar el dinero a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. O los negociadores de Esquerra son unos cínicos o les han levantado la camisa. Uns cínics o els hi han aixecat la camisa. Palabras de Nogueras en Cataluña Radio, donde ha insistido en que la singularidad que venden ya existe y no es singularidad, es fotocopia, es café para todos. Bueno, estas declaraciones de Míriam Noguera, entre otras cosas, lo que reflejan es el enfrentamiento enorme que existe entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, los dos partidos independentistas. Y ya es presidente gracias al apoyo de Esquerra, en contra del criterio de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya no solo no está contento con ella, sino que además hoy Albert Batet, que es el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento catalán, en fin, ha tenido especial interés en dejar claro que el gobierno de ella le parece horroroso. Este gobierno no es un gobierno para todos los catalanes, no es un gobierno para todo el mundo, es un gobierno de parte, solo de partido. Sobre todo es un gobierno españolista. Esto no ha comenzado bien, presidente. Con todo el respeto, esto ha empezado tarde y mal. A més, com dirien alguns, això ha començat tard i malament. Bueno, hay algo más que quiero contarles a propósito de la singularidad de la financiación que le ha prometido el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña, como contrapartida para que ella se convierta en presidente de la Generalitat. Saben que ahora el discurso del gobierno es, bueno, oiga, esto de la singularidad de la financiación de Cataluña hay que extenderlo al resto de las comunidades autónomas. Hay que hacer reuniones bilaterales del gobierno con todas y cada una de las comunidades autónomas para mejorar la financiación de todas, no solo de Cataluña. Ayer, tanto el presidente del gobierno como la ministra de Economía, la vicepresidenta Montoro, dijo va a haber dinero, mucho más dinero para todas las comunidades autónomas. El Partido Popular viene alertando, lo hizo hace 2 días el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que esa bilateralidad a la que está llamando el gobierno es una bilateralidad trampa. Y hoy Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de Madrid, ha hecho un llamamiento a todos sus colegas, a todos los que son presidentes de comunidades autónomas, para que no caigan en la trampa. Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión, sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. Bueno, y luego el otro asunto que se ha instalado en este inicio de curso como uno de los grandes líos que habrá que resolver es el de la inmigración, sobre todo el de los menores, que están colapsando, por ejemplo, pues todos los centros de acogida en las Islas Canarias. Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias, está teniendo mucho protagonismo informativo durante estos días y está evidenciando el gran enfado que tiene con el gobierno de Pedro Sánchez, porque él considera que le han engañado. Y hoy ha hecho unas declaraciones que a mí me han dejado muy perplejo, porque nos ha contado en qué cosas le ha engañado el gobierno. Por ejemplo, en esta. A mí lo que se me dijo es que se había hablado con Europa, que se había solicitado la ayuda y que era una cuestión de muy corto plazo. Yo me he quedado frío cuando me he enterado, igual a través de ustedes de los medios de comunicación, de que esa petición nunca ha existido, no solo para despegar el Frontex, con lo que implicaría salvar vidas en la ruta más mortífera que hay ahora mismo migratoria, porque se detectarían los cayucos, sino que además Europa tiene recursos económicos también para poder ayudar en esta situación. Por lo tanto, enfado de Fernando Clavijo con el gobierno de Sánchez, primero por esos engaños y en segundo lugar por el hecho de que, según su versión, no se quiera sentar con el Partido Popular para ultimar los detalles de una reforma legislativa que es necesaria. Hoy Clavijo ha dado datos que permiten sospechar que efectivamente el Partido Socialista no tiene ningún interés en sentarse con el Partido Popular. A nosotros lo que nos preocupa es la imposibilidad, por lo visto material, de que el gobierno de España cite al Partido Popular para dar una respuesta sobre los 4 puntos
que ha puesto sobre la mesa como condición para apoyar esa modificación legislativa. ¿Y hay alguna explicación para que el Gobierno no quiera ni oír hablar de sentarse con el Partido Popular? Clavijo dice que sí, que hay una, que él la tiene muy clara. Yo es que no, de verdad que no me lo explico, salvo que el interés sea no el del menor, sino la batalla política, el y tú más, el arrimar el PP a la derecha, el tacharlo de insolidario, el de generar inestabilidad. No encuentro otra explicación. Bueno, yo creo que hoy es jueves, llevamos 4 días laborables esta semana. Me parece que durante los 4 días hemos escuchado a Fernando Clavijo decir cosas muy parecidas y cargar la parte fundamental de la culpa de la situación creada en el gobierno de Sánchez y tratando de exculpar al Partido Popular. Y durante estos 4 días, cada vez que Clavijo decía algo parecido, salía Ángel Víctor Torres, el miembro del gobierno que tiene la jurisdicción de la administración territorial, para decirle a Clavijo que se está equivocando de enemigo. Y hoy no ha sido una excepción. Ángel Víctor Torres ha estado en el Rojo Vivo y le ha dicho a Clavijo que con quien tiene que enfadarse no es con ellos, es con el Partido Popular. El Partido Socialista votó sí a esa reforma para empezar a hablar y dialogar. El Partido Socialista se ha sentado durante 8 meses para ese texto. El Partido Socialista sigue trabajando y tendiendo la mano para buscar una solución para los menores que están en Canarias. Y por lo tanto deberíamos concluir, no es verdad que el Gobierno no tenga ninguna voluntad de no llegar a acuerdos que permitan esa reforma legislativa. Claro, esto es lo de siempre. Si uno escucha la película porque la cuenta un miembro, digamos, del reparto, pues llega a una conclusión. Y si luego escucha esa misma película la persona que se sienta enfrente, pues llega a una conclusión completamente distinta. Lo que sí que es verdad, lo que no es cuestionable, lo que no forma parte de ningún tipo de diatriba, es que o se reforma la ley o este asunto tiene difícil solución. Y eso es lo que ha querido dejar muy claro el ministro en esa entrevista al Rojo Vivo. Le preguntaban si había plan B y el señor Ángel Víctor Torres ha dejado muy claro, no hay plan B y además no puede haberlo. No hay un plan B porque estamos hablando de una competencia que es autonómica. Si fuera del Estado no estaríamos cambiando o proponiendo cambiar la ley. El Estado tiene la competencia de los inmigrantes mayores. Se hace cargo de ellos y lo distribuye por el resto del territorio español. Nunca lo ha hecho con los menores en toda la historia, porque eso lo hemos tenido que hacer los presidentes autonómicos. Por tanto, el plan es modificar la ley. Bueno, pues es lunes, es 5 de septiembre de 2024 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ponerse al frente del PP nacional, aprovechando la apertura formal del curso político en la capital. Un curso político en el que vamos a seguir viendo el constante cruce de acusaciones entre Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien la madrileña ha respondido y criticado duramente. Nos da todos los detalles Ignacio Escudero. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido a sus compañeros de partido en un acto de inicio de curso político para el Grupo Parlamentario Popular, con el discurso centrado en el presidente del Gobierno, en Pedro Sánchez. Le ha reprochado su actitud frente a los ciudadanos y frente a Madrid. Ayer Sánchez volvió a tratar a los ciudadanos como borregos. Ahí tuvimos los insultos contra Madrid. El Gobierno que trabaja para que 16 consejeros de Illa, eso sí, vayan en Lamborghinis y los currantes madrileños se queden atrapados a diario en las cercanías que ellos gestionan. Además, la presidenta ha advertido de que viene un otoño convulso, ha dicho, por los cambios en la política territorial del Gobierno y la manera en que éste ajustará los presupuestos generales del Estado a esta circunstancia. El proyecto que habita la Moncloa, que por supuesto no gobierna España, nos lleva a un otoño convulso. Mezclan presupuestos y el sistema de financiación con el modelo territorial que han elegido democráticamente todos los españoles, entregando la historia y la unidad de España a los que simplemente han vivido siempre de ella para acabar con ella. Haciendo de líder del partido, Isabel Díaz Ayuso ha hecho hincapié en la legislatura de mentiras de Pedro Sánchez y ha ironizado con lo que él llama cambios de opinión. Nunca un gobierno, jamás un gobierno había vivido solo de mentiras. Oiga, solo mentiras. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una verdad en la hemeroteca de Pedro Sánchez. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que seguirá haciendo oposición al Gobierno central desde la Comunidad de Madrid ante el intento de Sánchez, dice, de dividir las comunidades para blanquear la ruptura territorial que está llevando a cabo.
Y tras la noticia de la remodelación de una parte muy importante de la Moncloa, con la salida del ministro José Luis Escrivá al Banco de España, que originó a su vez la salida de Óscar López como jefe del gabinete de Pedro Sánchez, pues esto es tan solo un adelanto de lo que Sánchez tiene preparado para este curso político. Van a continuar los cambios y los nuevos nombramientos con los que el líder socialista busca un nuevo impulso. Rubén Fernández. Sí, hay varias claves en estos nombramientos. Una, la de poner a alguien de fuera del partido como Diego Rubio al frente de gabinete de Pedro Sánchez. De él dicen que es muy inteligente, un perfil casi intelectual, pese a que solo cuenta con 38 años. La segunda, que ascienda por encima de Antonio Hernando. Esto es interpretado en Moncloa como un movimiento de alcance corto, ya que el veterano está llamado a ser ministro con toda probabilidad, dicen, en la próxima gran remodelación de gobierno que tendrá lugar en octubre o noviembre para dar salida a Teresa Rivera rumbo a Europa, y en la que el presidente del gobierno buscaría más cambios. Queda por ver si ahí Óscar López adquiere más protagonismo, ya que por ahora solo tiene la cartera de transformación digital, aunque nadie descarta que su ministerio engorde en los próximos meses. Lo que sí tendrá entre manos es una profunda reforma de la administración pública. Su antecesor ya se lo dejó casi redactado. Ahora le queda lo más complicado, conseguir los apoyos. No le resultará complicado a una persona que conoce el intríngulis parlamentario. Con Escrivá se va uno de los últimos independientes del gobierno bonito y entran perfiles más de partido como Óscar López, que siempre anheló ser ministro. Dicen que Sánchez necesita a veteranos para fajarse en los medios, ya que hasta ahora le faltan perfiles comunicativos para dar la cara cuando justo el gobierno está más asediado que nunca. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este jueves la retirada de las autorizaciones para circular a las 3 empresas de patinetes eléctricos que podían ejercer hasta ahora en la capital. Esto implica la prohibición de los 6.000 vehículos que podían alquilarse en Madrid. Sara Becerro. A partir del mes de noviembre no veremos patinetes eléctricos por las calles de Madrid. Es la primera decisión que ha tomado el Ayuntamiento de la capital en este nuevo curso político: revocar la concesión que ofreció a 3 empresas que habían desplegado por las calles de la capital casi 6.000 de estos vehículos. El alcalde Martínez Almeida ha asegurado que no han cumplido con los requisitos como no circular a gran velocidad, no circular ni aparcar en las aceras o la utilización de casco. Por ello dicen que no es compatible con la movilidad y la seguridad en la ciudad. En esta ciudad lo dijimos bajo una serie de condiciones estrictas que lo que pretendían era garantizar la compatibilidad de moverse en patinete, pero sobre todo garantizar la integridad y que no hubiera riesgo para la salud de los peatones, fundamentalmente. A partir de ahí establecíamos una serie de requerimientos tecnológicos que permitieran no circular esos patinetes por lugares donde no podían acceder o que permitieran que no quedaran aparcados donde no podían estar aparcados, pero hemos constatado a lo largo de estos meses que no se ha producido el cumplimiento de todos esos condicionantes. Por lo tanto, desaparecerán esos patinetes de estas empresas privadas, pero les recordamos que los particulares, los que han comprado los ciudadanos, sí podrán seguir circulando cumpliendo correctamente la normativa, pero para aquellos que utilizaban esos patinetes de alquiler, la alternativa que ofrece el Ayuntamiento de Madrid es Bicimad. Y les tenemos que contar una tragedia que se ha vivido este jueves en el puerto de Gijón, en Asturias. 2 trabajadores de 23 y 48 años han fallecido y otros 4 han resultado heridos al desplomarse en el puerto gijonés del Musel 2 grúas móviles que hacían labores de desmontaje. José Manuel Larrea. El accidente se habría producido al volcar los 2 camiones grúas sobre parte de la plataforma en torno a las 11:20 de esta mañana en el muelle de La Osa, en el puerto gijonés del Musel. Los camiones estaban realizando labores de desmontaje del casetón de una grúa pórtico. Por causas que están siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil, las grúas cedieron y cayeron hacia el mar, provocando la muerte de 2 de los operarios y heridas de gravedad a 2 más, mientras que otros 2 empleados tuvieron que ser atendidos con heridas leves. El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado que se declararán 2 días de luto oficial en el municipio. Esto implica la suspensión de la agenda institucional para estos días, así como el arriado de las banderas a media asta en la Casa Consistorial y el resto de dependencias municipales. También las posibilidades de encontrar con vida al segundo excursionista desaparecido en la localidad de Escorca, en Mallorca, disminuyen según van pasando las horas, aunque los efectivos de rescate no pierden la esperanza. El desaparecido es un hombre de 32 años que en la tarde del martes se vio sorprendido por la crecida del torrente cuando realizaba una excursión. Recordamos que ayer se halló el cadáver de su pareja y mientras continúa la búsqueda, hoy también se han sumado al dispositivo buceadores de la Guardia Civil. Juan Canellas.
Buenas tardes. El operativo de búsqueda que ha sido reanudado a primera hora peina todo el torrente de Pareis de punta a punta con la esperanza de localizar al hombre desaparecido en Sacalobra, donde fue hallado el cuerpo de su pareja. Efectivos de la Guardia Civil están revisando cavidades para descartar posibles localizaciones, aunque han advertido de que el torrente todavía lleva agua, lo que dificulta su labor. Además, los bomberos han alertado de que la búsqueda es extremadamente compleja debido a la turbiedad del agua, que arrastra gran cantidad de suciedad, limitando la visibilidad de los equipos. El hallazgo del cuerpo de la mujer de 26 años arrastrada por la tromba de agua ha sido un duro golpe para las esperanzas de encontrar con vida al hombre de 32 años que sigue desaparecido. Ambos eran pareja y se encontraban de vacaciones en la isla, aunque no iban preparados para las condiciones que encontraron en la montaña. Carecían de equipo adecuado y de ropa de abrigo. Los familiares de Juan Carlos, el hombre fallecido el pasado domingo en un accidente de tráfico provocado por un kamikaze en la A6 en Madrid, han denunciado que confundieron su cadáver con el de su acompañante. Momentos antes de la incineración abrieron su ataúd y descubrieron que no era él, Jesús Sánchez. Y ahora una juez de Majadahonda investiga el intercambio de los cadáveres del policía Alberto, de 44 años, y su acompañante Juan Carlos, de 41. Fue una hermana de Juan Carlos la que el pasado lunes, un día después del accidente y antes de la incineración en el tanatorio, descubrió que el cadáver era el de otra persona. Le recomendaron de hecho no ver el cuerpo por su estado, pero insistió y al abrir el ataúd se dio cuenta de que no era él. Una vez destapado el error, la familia de Juan Carlos se puso en contacto rápidamente con los parientes del Policía Nacional, cuyo cadáver estaba siendo velado en el tanatorio de Ávila, y les advirtieron de lo que estaba pasando. Ya el martes por la mañana se realizó por parte de los forenses una identificación de los dos cadáveres mediante la huella dactilar y se volvieron a poner a disposición de las familias tras su correcto reconocimiento. Un día después, las dos familias volvieron a pasar por el mismo duelo del velatorio. Se sospecha que la confusión fue en origen tras el accidente, cuando la funeraria Parcesa recogió los cuerpos que estaban muy deteriorados. Fueron etiquetados de forma errónea en ese lugar del percance sin que nadie se diera cuenta del fallo. Con todo, ahora hay una investigación abierta para intentar determinar qué ha ocurrido exactamente. Fuera de nuestra frontera, la policía alemana ha batido a un hombre tras disparar cerca del consulado de Israel en Múnich. Por el momento, las autoridades desconocen la motivación detrás de los disparos, cuyo autor ya ha sido identificado como un joven austriaco de 18 años. A falta de conocer las causas de los hechos, la policía investiga un posible vínculo con el aniversario de la masacre de Múnich, atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de 1972, que se cobró con la vida de 11 atletas israelíes y un oficial de la Policía Alemana Federal. Y ya conocemos el nombre de quien será el nuevo primer ministro francés, una decisión que se ha demorado casi 2 meses. El presidente Emmanuel Macron ha designado para el cargo a Michel Barnier, exministro y excomisario europeo, un político veterano conservador que negoció el Brexit con el Reino Unido y estuvo al frente de la cartera de Exteriores. Hay que recordar que el gobierno galo se encontraba en funciones desde las pasadas elecciones del 8 de julio, que ganó la nueva Unión Popular, la coalición de izquierdas que incluye a socialistas, comunistas y verdes, por delante del partido del propio Macron y de la ultraderechista Marine Le Pen, aunque sin mayoría absoluta en la Asamblea. La decisión ha molestado al líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que ha llamado a las movilizaciones tras conocer la noticia. Sostiene que las elecciones han sido robadas, ya que se trata de un primer ministro que nada tiene que ver con el resultado de las urnas. El presidente de la República acaba de nombrar al primer ministro, el señor Michel Barnier. Nuestra reacción es no decir nada sobre las cualidades de la persona. Este no es el tema. El tema es que el presidente acaba de decidir negar oficialmente el resultado de la legislatura, elecciones que él mismo había convocado. En casa de Herrero, Es Radio.